¿Alguna vez te has imaginado cómo sería vivir con una seguridad interior imposible de quebrar? Una calma tan profunda que ni el juicio ajeno ni el fracaso podrían moverla. Donde tus decisiones no se tambalean, donde tu voz no tiembla, donde caminas sabiendo quién eres. Suena lejano, ¿verdad? Pero los samuráis lo lograron. Mientras otros se perdían en la duda, ellos avanzaban con una certeza silenciosa. No porque nacieran seguros, sino porque forjaron su mente como una espada. Hoy vas a aprender cómo hacerlo tú también. Si aplicas estas enseñanzas, la inseguridad dejará de controlarte. No porque el mundo deje de juzgarte, sino porque tú dejarás de necesitar su aprobación. Antes de continuar, ve a los comentarios y escribe: hoy libero mi mente del miedo y entreno mi espíritu como un samurái. Con ese gesto declaras que eliges dominar tu mente, en lugar de ser dominado por ella. Escríbelo ahora, y no te saltes ninguna lección, porque una de ellas, quizás la última, puede convertirse en la herida que sanes y el poder que despiertes. Tal vez nunca te has preguntado por qué dudas tanto de ti. ¿Por qué, incluso cuando los demás te reconocen, hay una voz dentro que susurra que no eres suficiente? Esa voz no nació contigo, fue plantada. Alguien, alguna vez, te hizo creer que no merecías respeto, admiración o amor. Y como eras vulnerable, aceptaste ese juicio como verdad. Desde entonces, esa idea se transformó en tu sombra, una sombra que te sigue incluso cuando brillas. Los antiguos samuráis sabían que el mayor enemigo no estaba en el campo de batalla, sino en la mente. Una espada puede cortarte una vez. La duda puede cortarte todos los días. Por eso, antes de empuñar el acero, aprendían a dominar el pensamiento. Porque quien no controla su mente, pierde cualquier combate, incluso el más pequeño. La inseguridad no aparece de la nada. Tiene una raíz. Quizás comenzó con una crítica en la infancia, una comparación, una mirada de desprecio que nadie corrigió. Quizás un padre exigente solo te miraba cuando fallabas. O un maestro te hizo creer que equivocarte era imperdonable. Así nacen las grietas que con los años se convierten en creencias. No debo fallar. Si muestro quién soy, me rechazarán. Si hablo, me juzgarán. Y esas frases, repetidas en silencio, se vuelven la prisión de la mente. Miyamoto Musashi escribió: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temerás el resultado de 100 batallas. Pero ¿cómo puedes conocerte si no te atreves a mirar lo que te hiere? La inseguridad es solo una historia que alguien más escribió sobre ti y que tú has seguido repitiendo. Lo que duele no es el pasado, sino lo que creíste que ese pasado decía de ti. Que te hayan rechazado no significa que no valgas. Que hayas fallado no te convierte en un fracaso. Que alguien no haya visto tu valor no significa que no lo tengas. En el dojo, cuando un aprendiz temblaba frente a su maestro, el entrenamiento no era físico, sino mental. El maestro lo hacía permanecer inmóvil frente a una vela encendida. Si el fuego se movía, el alumno debía repetir la práctica. No por la respiración, sino por su mente. Solo cuando el aire interior se aquieta, la llama del alma deja de moverse. Esa era la primera lección. No luchar contra el miedo, sino mirarlo sin ceder. Respirar dentro del fuego hasta que el fuego obedezca. Haz la prueba ahora. Respira profundo. Imagina una llama frente a ti. Inhala sin moverla. Exhala sin romper el silencio. Lo que estás haciendo es lo mismo que hacían los samuráis. Detener el ruido interno, reconectar con el centro, domar el caos. Musashi también escribió: el camino del guerrero es la aceptación de la muerte. Pero la muerte de la que hablaba no era física. Era la muerte del miedo, de la necesidad de aprobación, del deseo de ser aceptado. Solo cuando esas partes mueren, puede nacer la calma del acero. Pregúntate ahora con honestidad: ¿quién me hizo dudar por primera vez? ¿Qué palabras grabaron esa herida? ¿Y por qué sigo obedeciendo una voz que no es mía? Cuando empieces a responder, verás que muchas de tus certezas son solo mentiras antiguas que aún llevas como armadura.
No estás roto. Estás lleno de batallas no resueltas. Pero cada una de ellas puede ser tu entrenamiento. La mente del samurái no busca eliminar el miedo. Busca comprenderlo. Porque lo que se comprende deja de dominarte. La inseguridad se disfraza de humildad, de prudencia, de perfección. Pero en el fondo es siempre lo mismo. El temor a no ser suficiente tal como eres. Y ese temor no se destruye fingiendo fuerza, sino con presencia, con verdad, con disciplina. Nadie puede definir tu valor. Nadie. Eres tú quien debe hacerlo. Has sobrevivido a todas tus batallas anteriores. Has enfrentado días que creíste imposibles. Eso ya prueba tu fortaleza. Hoy eliges dejar de cargar una herida que no es tuya. Hoy comienzas a limpiar tu espíritu como el samurái limpia su espada después del combate. No para olvidar el golpe, sino para aprender del corte. Porque solo un guerrero que ha visto su propia herida puede aprender a no temerla. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy comienzo a sanar mi historia y a dominar mi mente. Con esa decisión, das el primer paso hacia una vida en la que tu seguridad ya no depende de tu pasado, sino de tu espíritu. A veces la voz más cruel que escuchas no viene del mundo, sino de ti. Esa voz que no calla, que te exige más, que convierte cada error en una herida, cada duda en un castigo. Te dice que no haces suficiente, que no vas lo bastante rápido, que no eres lo bastante fuerte. Y lo peor es que la escuchas tanto, que ya crees que tiene razón. Has confundido la disciplina con el desprecio. Has hecho del perfeccionismo tu espada y te estás cortando con ella. El samurái conocía bien este enemigo silencioso. Le llamaba Kokoro no Kage, la sombra del corazón. Una voz interior que no gritaba para guiar, sino para humillar. Muchos guerreros perdían batallas sin haber peleado, porque esa sombra los había derrotado días antes. Y por eso, el primer arte que debía dominar un aprendiz no era el del sable, sino el del silencio interior. El monje guerrero Takuan Sojo enseñaba que la mente del combatiente debía fluir como el agua, sin apego, sin juicio, sin detenerse en pensamientos innecesarios. Cuando el espíritu se aferra a la derrota o a la victoria, decía, deja de ser libre. Y tú haces lo mismo cada vez que te juzgas. Cada vez que repites tus errores como si fueran condenas eternas, estás atrapando tu mente en un combate que ya terminó. No puedes avanzar hacia la excelencia si te sigues castigando por no haber nacido perfecto. Piensa en esto. ¿Le hablarías así a alguien que amas? ¿Le repetirías cada uno de sus errores? ¿Le recordarías a diario todo lo que hizo mal? Entonces, ¿por qué lo haces contigo? La autocrítica constante no es fuerza, es miedo disfrazado de disciplina. Temor a fallar, temor a no ser querido, temor a ser débil. Pero el samurái sabía que el miedo no se elimina con violencia interior, sino con respeto. Con el mismo respeto con el que limpia su espada antes del combate. Musashi escribió: la victoria no se obtiene con la ira, sino con la claridad. Y esa claridad nace cuando dejas de gritarte por dentro, cuando transformas el látigo de la autocrítica en una voz de entrenamiento. La diferencia es simple: la crítica hiere, el entrenamiento fortalece. Ambos duelen, pero uno te destruye y el otro te hace avanzar. Hablarte con respeto no significa suavidad, significa precisión. Decirte la verdad sin insultarte. Corregirte sin romperte. Un guerrero no ignora sus fallos, los estudia, pero nunca los usa para condenarse. El castigo debilita el espíritu, la comprensión lo afila, y esa comprensión se entrena igual que cualquier otra habilidad. Cada vez que falles, respira. Mira el error como mirarías una grieta en la hoja de tu espada. No lo ocultes, no lo dramatices. Solo obsérvalo y pregúntate, ¿cómo puedo reforzar este acero? Esa es la diferencia entre el que se culpa y el que se mejora. Hay una práctica ancestral entre los monjes guerreros. Antes de dormir, repasan el día. No para castigarse, sino para entender. Se sientan frente a una lámpara y revisan cada acción como si observaran un combate grabado. Dónde perdieron energía, dónde reaccionaron con orgullo, dónde actuaron con calma. No se juzgan,
registran, porque el que se conoce sin miedo se transforma. Y ese es el objetivo. No la perfección, sino el progreso. El samurái no buscaba sentirse bien consigo mismo, buscaba ser digno de sí mismo. Eso es diferente. No necesitaba elogios ni perdones eternos, necesitaba coherencia. Decirse la verdad sin piedad, pero también sin desprecio. La autocrítica útil es el filo del sable. Corta lo innecesario, pero no destruye la hoja. Tu mente es igual. Si la atacas, se rompe. Si la pules con constancia, brilla. Recuerda esto: nadie florece en un terreno donde solo se le grita. Si tu voz interior se ha convertido en un campo de batalla, ningún pensamiento puede crecer. Necesitas disciplina, sí, pero también compasión. La compasión no es debilidad, es estrategia. El guerrero que se comprende no se hunde cuando falla, se adapta. Y el que se adapta, vence. A partir de hoy, cuando esa voz te ataque, detente y observa. No respondas, solo di en silencio: he escuchado esta sombra demasiadas veces. Y vuelve a tu tarea, a tu camino, a tu respiración. Con el tiempo, esa voz perderá fuerza, como un eco que se apaga cuando dejas de prestarle oído. Así se rompe el ciclo, así se gana la batalla interior. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy decido hablarme con respeto y avanzar con firmeza. Con eso reafirmas que tu entrenamiento comienza dentro. Porque un samurái no necesita castigos para fortalecerse, solo conciencia. Hay pensamientos que se repiten tanto en tu mente que ya no sabes si los elegiste tú o si fueron impuestos. Frases silenciosas que se clavan como cuchillas. No soy suficiente. No puedo. No es para mí. Y como las escuchaste desde siempre, las confundiste con tu voz. Pero no lo son. Son ideas heredadas, nacidas de la ignorancia o del miedo de otros. Y tú, sin darte cuenta, las convertiste en tu credo. Los samuráis sabían que toda batalla empieza en la mente. Antes de cruzar espadas, el verdadero combate era contra las creencias que debilitaban el espíritu. Por eso repetían cada día: el enemigo está dentro. Y lo enfrentaban no con violencia, sino con entrenamiento mental, con una disciplina invisible que pulía la mente hasta que solo quedaba verdad. Porque un guerrero que no limpia su pensamiento termina luchando contra fantasmas. Quizás alguien te dijo que no servías para algo y le creíste. Tal vez te repitieron que eras torpe, lento, poco capaz, y aceptaste esas palabras como destino. Pero el destino no está escrito en el aire. Está escrito en lo que decides repetir. Cada creencia que repites es una semilla que germina. Si siembras duda, crecerá debilidad. Si siembras determinación, crecerá poder. Por eso los antiguos practicaban Kokoro no Tanren, el entrenamiento del corazón. Afilar la mente repitiendo lo correcto hasta que lo correcto se volviera instinto. Miyamoto Musashi, en su aislamiento en Reigando, escribió que la mente debía volverse como una espada que corta la falsedad. No son los enemigos los que nos derrotan, decía, sino los pensamientos que creemos sin examinarlos. Y tenía razón. ¿Cuántas veces repites algo sin saber de dónde viene? ¿Cuántas veces obedeces una voz que ya ni recuerdas quién la dijo? Tu mente es moldeable. Cada idea es un golpe de martillo sobre el acero de tu espíritu. Y lo que repites sin conciencia te forja sin permiso. Reprogramar tu mente no es fantasía, es forjarla de nuevo. Es observar cada pensamiento y preguntarte: ¿esto me fortalece o me debilita? ¿Me pertenece o me fue impuesto? ¿Proviene del miedo o de la sabiduría? El samurái no aceptaba pensamientos débiles. Los enfrentaba como enfrentaba a sus rivales, con presencia sin odio, con exactitud. El guerrero no discute con su mente, la entrena. Cuando un aprendiz cometía un error en el dojo, el maestro no gritaba, solo lo miraba y decía: repite, una y otra vez, hasta que el movimiento correcto se grababa en el cuerpo. Así funciona también la mente. Cada vez que cambias una frase limitante por una de poder, estás repitiendo un nuevo movimiento interno. Estás grabando un nuevo patrón. Decirte no puedo es rendirte antes de luchar. Decirte aún no puedo
es abrir el camino. Esa pequeña diferencia separa la derrota del progreso. Piensa en tus pensamientos como en un dojo invisible. Cada vez que eliges una idea que te da fuerza, estás practicando una estocada correcta. Cada vez que eliges una idea que te hunde, estás permitiendo que el enemigo te desarme. No hay neutralidad en la mente. O te entrena o te corrompe. Musashi hablaba de la mente vacía, pero no como ausencia, sino como pureza. Una mente vacía de falsedades. Una mente que observa sin juzgar, que elige sin miedo. Cuando entrenas esa mente, las voces ajenas se disuelven. Ya no necesitas demostrar nada, porque sabes quién eres. Ya no necesitas recordar tu valor, porque lo sientes en la médula. Y esa certeza no viene del ego, sino del dominio. Haz este ejercicio. Cada vez que tu mente te diga, no soy capaz, detente y contesta con calma. Eso ya no es verdad. Repite lo que sí es. Estoy aprendiendo. Estoy creciendo. Mi fuerza aumenta con cada intento. Dilo con intención, no como afirmación vacía, sino como decreto de guerrero. Hazlo todos los días, como si afilaras tu katana mental. Porque lo que se repite con convicción se convierte en carácter. Recuerda esto. Tu identidad no está escrita en piedra, está escrita en entrenamiento. Y el entrenamiento mental es la forma más pura de poder. No eres tu historia, no eres tus errores, no eres la voz que duda. Eres el guerrero que puede entrenar todas esas partes hasta convertirlas en fuerza. Desde hoy, cada pensamiento será un golpe de forja. Cada palabra que eliges será tu acero. Y cada vez que te hables con respeto, tu mente se volverá más precisa, más fuerte, más libre. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy decido reprogramar mi mente como un samurái. Con eso sellas el pacto que da inicio al verdadero entrenamiento, el dominio del pensamiento. Porque lo que piensas te convierte. Sin darte cuenta, has convertido la vida de los demás en el espejo con el que mides tu propio valor. Miras cómo viven, cuánto logran, cómo se ven, cuántos los admiran, y te comparas. Te preguntas si vas lo bastante rápido, si estás quedándote atrás, si haces lo suficiente. Y lo haces no desde la inspiración, sino desde la herida. La comparación no te impulsa, te drena. Porque en el fondo, siempre hay alguien que parece más fuerte, más sabio, más estable. Y si esa es tu medida, nunca habrá paz en ti. Los antiguos samuráis conocían bien esta trampa. La llamaban Kokoro Sashi no Midare, el desorden del propósito. Sucedía cuando un guerrero empezaba a mirar el camino de otros y olvidaba el suyo. Cuando intentaba imitar la postura, la técnica, el estilo de otro espadachín, su katana perdía precisión. El maestro intervenía y decía: tu hoja está recta, pero tu mente está torcida. La comparación es eso, una mente torcida que se aparta de su centro. Cada samurái entrenaba con un objetivo único: perfeccionarse a sí mismo, no superar al vecino. El bushido no era una carrera, era un camino de pulido continuo. Por eso decían que el guerrero más peligroso no era el que competía, era el que entrenaba en silencio, solo contra su reflejo. Ese hombre, invisible a los ojos del resto, se volvía imbatible. Cuando observas a otros con envidia, entregas tu espada. Dejas que su destino dirija tus movimientos. Pero cada vida tiene su ritmo, su paisaje, su batalla. Nadie ha caminado tus pasos, nadie ha sangrado tus heridas. Entonces, ¿por qué medir tu evolución con las victorias ajenas? El guerrero no corre tras otros, afila su propio filo. Musashi lo entendió tras su combate número 60. Dejó de batirse en duelo con hombres y empezó a luchar con su mente. Si miras demasiado a otros, escribió, no verás venir tu propia estocada. Y eso nos ocurre a todos. Vivimos tan atentos a lo que hacen los demás que olvidamos perfeccionar lo que somos. Admirar es sabio, compararse, veneno. La comparación es una forma de pobreza espiritual, porque cada vez que miras lo que otro tiene, refuerzas la idea de que tú careces. Y esa sensación de escasez te hace débil, te distrae, te roba energía. Un samurái no piensa,
¿Por qué él y no yo? Piensa, ¿qué puedo aprender de lo que veo? Toma lo útil, deja lo superficial. Transforma la envidia en observación, la observación en aprendizaje y el aprendizaje en acción. El camino del guerrero es solitario, pero no triste. Es la soledad del que ha dejado de mirar hacia los lados. Porque sabe que el único enemigo real está dentro, no en otro. Cada vez que eliges compararte, estás confesando que has olvidado tu misión. Y quien olvida su misión, pierde su poder. Haz una pausa y respira. Piensa en alguien a quien hayas envidiado. Ahora pregúntate, ¿realmente conoces su historia, su dolor, su precio? Probablemente no. Solo ves la superficie, igual que los aprendices que veían el golpe final del maestro y creían que era magia. No veían las horas de silencio, los errores, las derrotas, los años de repetición. Así es la vida. Nadie te muestra sus cicatrices, solo las medallas. Compararte con eso es como juzgar la hoja sin conocer el fuego que la templó. En el budismo zen, los monjes hablan de Shoshin, la mente del principiante. Es la mente que no se compara, que observa sin pretensión. Cuando adoptas esa mirada, el ruido se apaga. Tu avance se vuelve natural, sin ansiedad. No importa si vas lento, importa si avanzas con pureza. Imagina despertar un día sin la necesidad de medirte con nadie. Imagina mirar el éxito ajeno con serenidad, sin que eso active tu inseguridad. Imagina actuar desde tu centro, no desde la prisa. Eso es libertad, no la que separa, sino la que reconcilia. La comparación es el fuego que quema la mente. La autenticidad es el agua que la apaga. Hoy, mientras el mundo compite, tú entrenas. Mientras otros buscan validación, tú buscas precisión. Mientras ellos se distraen con aplausos, tú perfeccionas tu golpe interior. Y esa diferencia con el tiempo se volverá abismo. Recuerda esto, el samurái no mira a los lados, mira al frente. Su enemigo no es otro hombre, es la versión de sí mismo que aún no domina. No corras por destacar, camina por perfeccionarte. No busques parecer, busca ser. Y cuando logres ser, la comparación morirá sola. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy dejo de compararme y elijo mi propio camino. Con eso afirmas que tu batalla no es contra los demás, sino contra el olvido de quién eres. No necesitas parecer fuerte, necesitas serlo, porque la verdadera confianza no nace del aplauso, sino del dominio. No se forja en los ojos de los demás, sino en la repetición silenciosa cuando nadie te ve. Vivimos en una era que premia la apariencia. Todos quieren mostrar resultados, pero pocos quieren entrenar. Los samuráis lo sabían. Quien busca reconocimiento antes que maestría, ya ha perdido. La seguridad auténtica proviene del dominio real, de la práctica constante, del trabajo invisible que refuerza la mente mientras el cuerpo se cansa. El guerrero no se pregunta si confía en sí mismo, se pregunta si ha entrenado lo suficiente para confiar. Y cuando la respuesta es sí, no necesita fingir nada. Su sola presencia impone respeto, porque se nota cuando alguien ha pasado por el fuego. Musashi decía que el conocimiento que no se aplica es como una espada sin filo. Brilla, pero no corta. Por eso practicaba miles de veces un solo movimiento hasta que su cuerpo lo ejecutaba sin pensar. Cuando llegó a la maestría, comprendió que no había nada místico en ella, solo repetición. Repetición hasta el cansancio, repetición hasta el silencio mental. Y ahí, en ese punto, nacía la verdadera confianza. No la del ego, sino la del dominio. Tu vida es igual. Quieres sentirte seguro, pero esperas que la sensación llegue antes de actuar. Eso nunca ocurrirá. Primero actúas, luego confías. Primero fallas, luego comprendes. Primero te lanzas, luego dominas. Esa es la secuencia natural del crecimiento. Quien espera sentirse listo antes de comenzar, no ha entendido el camino del guerrero. En los dojos antiguos, los aprendices barrían el suelo durante meses antes de tocar una espada. Muchos se desesperaban, pensando que el maestro los humillaba. Pero el propósito era otro, que comprendieran que la grandeza se construye en lo invisible,
El suelo pulido reflejaba el cielo, y el alumno debía entender que su mente debía volverse igual de clara, sin ego, sin prisa, solo trabajo, solo enfoque, solo repetición. Cada acción que repites correctamente se convierte en un ladrillo invisible de autoconfianza. Cada hora que entrenas sin testigos, tu espíritu se fortalece, y cuando llega el día del combate, ya no necesitas convencerte de nada. Sabes que estás preparado. La preparación mata la duda. El dominio elimina la inseguridad, porque la mente no puede dudar de lo que el cuerpo ya sabe. Hazte esta pregunta. ¿En qué parte de tu vida sigues improvisando? ¿Dónde finges control, pero sabes que no hay base? Ahí está la raíz de tu inseguridad. No es falta de autoestima, es falta de práctica. Un samurái nunca buscaba sentirse bien. Buscaba ser exacto. Por eso su confianza era serena, porque sabía lo que podía hacer y lo que aún debía perfeccionar. Cada día, mientras otros buscaban halagos, el guerrero perfeccionaba un solo gesto, porque entendía que cuando el gesto es perfecto, el alma también lo es. El mundo actual te empuja a mostrar resultados rápidos, a demostrar valor con logros visibles. Pero el samurái sabía que el poder real no se muestra, se siente, y esa sensación solo nace de una verdad interior. He hecho el trabajo. Imagina vivir con esa certeza, sin necesidad de demostrar nada, sin miedo al juicio, sin duda ante el error. Solo dominio, solo saber, solo la calma del que ha hecho 1000 veces lo necesario hasta dominarlo. Esa es la paz del guerrero, y es accesible para ti, si entrenas con el mismo compromiso. Deja de buscar seguridad en las palabras, encuéntrala en los hechos. Deja de buscar confianza en los resultados, encuéntrala en el proceso. Deja de buscar aprobación en otros, encuéntrala en tu disciplina, porque el verdadero poder no se anuncia, no grita, no presume. Se construye en silencio y se nota cuando hablas, cuando caminas, cuando miras. Nadie puede quitártelo, porque nadie te lo dio, te lo ganaste tú. Hoy puedes elegir el dominio sobre la apariencia. Puedes elegir construir fortaleza en lugar de fingirla. Puedes elegir el camino del trabajo invisible, el único que no falla. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy elijo el dominio real, no la apariencia. Con eso declaras que tu poder no depende de cómo te vean, sino de lo que eres cuando nadie está mirando. Esa es la verdadera confianza del samurái. Cada vez que buscas aprobación, entregas poder. Preguntas qué piensan, esperas una reacción, anhelas una palabra que confirme tu valor, y sin darte cuenta, te conviertes en siervo de la mirada ajena. Tu espíritu, que nació libre, empieza a depender del eco de los demás. Un elogio te eleva, una crítica te derrumba. Así se construye una prisión invisible, una jaula sin barrotes que el samurái aprendió a destruir desde joven. En el camino del Bushido, la honra no se mide por la opinión pública, sino por la coherencia entre tus actos y tus principios. Un samurái podía perder una batalla, pero jamás su honor. Y el honor en esencia era esto: actuar según tu verdad aunque nadie lo vea, aunque nadie lo apruebe, porque la validación externa es volátil. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy te admiran, mañana te señalan. Si tu paz depende de esos vaivenes, vivirás en tormenta perpetua. El maestro Yamamoto Tsunetomo lo expresó sin adornos en el Hagakure. Cuando camines el camino del samurái, decide y actúa. El juicio de otros no tiene valor alguno si tu espíritu está recto. El guerrero no pedía permiso para existir, pedía permiso a su conciencia y eso bastaba. Desde niños nos enseñaron a buscar aprobación, una nota alta, una sonrisa de un superior, un bien hecho que nos hiciera sentir válidos. Pero en el mundo del guerrero, ese hábito es peligroso, porque el enemigo puede manipularte simplemente ofreciéndote elogios o desprecio. El verdadero poder está en quien no se dobla por la mirada de nadie. Cuando un samurái era humillado, no respondía con ira, se retiraba, respiraba y se preguntaba: ¿esto afecta mi camino o solo mi ego? Si la respuesta era lo segundo,
No había nada que demostrar. El ego busca ser admirado. El espíritu busca ser fiel a sí mismo. Y esa fidelidad vale más que 1000 aplausos. Quizás tú también has caído en esa trampa. Esperar aprobación para avanzar, sentirte completo solo cuando alguien te lo confirma. Pero esa aprobación no llena, alimenta la dependencia. Y quien depende de la mirada ajena nunca conocerá la calma del dominio interior. En la escuela de Musashi se enseñaba un principio claro. Cuando mires a tu reflejo, que no tiemble tu mirada. Esa frase no era poética, era una práctica. El aprendiz debía observarse cada día en silencio, sin halagos ni reproches, hasta poder sostener su propia mirada sin huir, hasta sentir respeto por sí mismo sin necesidad de que otro lo validara. Ese ejercicio es más difícil que cualquier combate. Mírate hoy como si fueras ese aprendiz. Pregúntate, ¿quién soy cuando no hay espectadores? ¿Soy el mismo cuando no me observan? ¿Actúo con el mismo honor cuando nadie lo verá? Esa es la verdadera medida de tu fuerza. Porque quien es fiel a sí mismo en la soledad, es invencible en público. El samurái sabía que incluso un gesto cotidiano podía ser un acto de entrenamiento espiritual. Beber té con atención, caminar con presencia, hablar con precisión, no por cómo se veía, sino por lo que reflejaba su disciplina interna. Eso es lo que llamaban seishin, pureza del espíritu. Y esa pureza solo existe cuando ya no necesitas la aprobación de nadie. No confundas humildad con sometimiento. La humildad del samurái no consiste en agachar la cabeza ante todos, sino en mantenerla erguida sin soberbia. En aceptar enseñanza, pero no humillación. En aprender del error, pero no arrodillarse ante el juicio ajeno. La diferencia está en el propósito. ¿Te mueves por respeto o por miedo? A partir de hoy, practica este código. Haz lo correcto aunque nadie te vea. Habla con verdad aunque nadie lo aplauda. Avanza aunque nadie lo entienda. Y cuando sientas el impulso de buscar aprobación, recuerda, ningún elogio vale más que tu paz interior. Ninguna crítica puede herirte si tu conciencia está en orden. El día que dejes de necesitar que te vean, empezarás a ser verdaderamente visto. Porque el mundo respeta al que se respeta a sí mismo. La mirada de los demás cambia cuando tu mirada deja de suplicar. Eso no es orgullo, es libertad. Ve ahora a los comentarios y escribe. Hoy dejo de buscar aprobación y camino con honor. Con esa declaración rompes la cadena más sutil de todas, la del juicio ajeno, y das un paso más en el camino del samurái, donde la única validación que importa es la que nace de tu propio espíritu. El miedo no desaparece con pensamientos positivos, no se disuelve repitiendo frases ni esperando el momento ideal. El miedo se transforma enfrentándolo, paso a paso, sin dramatismo, sin prisa, sin huida. Así entrenaban los samuráis, acercándose, no escapando. No buscaban eliminar el temor, sino habituarse a su presencia, hasta dominarlo. Cuando un joven aprendiz temblaba antes de su primer combate, el maestro no lo consolaba, solo le decía, camina hacia aquello que temes. Y lo hacía. Con el pulso temblando, con el alma en vilo, pero lo hacía. Porque entendía que el coraje no es ausencia de miedo, sino acción en medio de él. Ese era el secreto del guerrero, avanzar mientras tiembla. Respirar dentro del fuego, hasta que el fuego se convierta en su hogar. El miedo es una señal, no una sentencia. Muestra los lugares donde aún no hay dominio, donde falta experiencia. Y la única forma de ganar experiencia es atravesarlo. No existe otra. El samurái no hablaba del miedo, lo usaba, lo tomaba como brújula. Aquí está lo que debo dominar. Cada vez que el miedo aparecía, sabía que había llegado una lección. Miyamoto Musashi escribió, el obstáculo es el camino. Esa idea era literal. El obstáculo no se esquiva, se utiliza como campo de entrenamiento. Si temes hablar, habla. Si temes fallar, falla rápido y aprende. Si temes decepcionar, decepciona al miedo. Porque el miedo pierde fuerza cuando lo desobedeces. En las artes marciales japonesas existe un principio llamado Kaizen, mejora continua.
El guerrero no se expone de golpe, sino de forma gradual. Cada día un paso más cerca de lo que teme. Cada día un pequeño acto de valentía consciente. No busca hazañas heroicas, busca consistencia. Porque la mente, igual que el cuerpo, se adapta a lo que repite. Si cada día te acercas un poco al miedo, la mente aprende que puede resistirlo. Si huyes, aprende a temerlo más. En los templos zen, los monjes practicaban misogi, un ritual de purificación. Se ponían bajo cascadas heladas, dejando que el agua golpeara el cuerpo hasta que el frío dejaba de doler. El propósito no era resistir por orgullo, sino entrenar la calma dentro del caos. Así también debes entrenarte tú. No para eliminar el miedo, sino para permanecer sereno cuando llegue. Haz la prueba. Piensa en algo que evitas por miedo. Ahora acércate un paso, no 10, solo 1. Envía ese mensaje, inicia esa conversación, muestra ese proyecto, pides ayuda. El primer paso no te libera del miedo, te demuestra que puedes actuar a pesar de él. Y eso cambia todo. El samurái sabía que la valentía no era una emoción, era una decisión. Por eso repetían cada día el mismo juramento. Hoy moriré si es necesario. No por deseo de morir, sino para vivir sin temor. Porque quien acepta la posibilidad de perder, deja de temerlo. Y quien deja de temer, actúa con pureza. En ese estado, la mente ya no se tambalea. Hay una escena en la vida de Musashi que lo demuestra. Durante uno de sus duelos, su rival llegó antes, nervioso y tenso. Musashi, en cambio, se retrasó deliberadamente. Sabía que la espera quebraría el espíritu de su oponente. Cuando llegó al campo, lo miró con calma y venció sin esfuerzo. No ganó con fuerza, ganó con dominio emocional. Esa es la victoria más alta, la de quien gobierna su propio miedo. A veces el miedo no está en los grandes desafíos, sino en los pequeños. En la opinión ajena, en el rechazo, en el cambio. Pero son esos miedos los que moldean tu carácter. Cada vez que eliges enfrentarlos, una parte de ti se fortalece. Cada vez que eliges huir, una parte de ti se debilita. No hay término medio. El miedo no se supera esperando que desaparezca. Se supera moviéndote con él al lado. Llévalo contigo, pero no lo dejes decidir. Hazlo testigo de tu avance, no juez de tus decisiones. Y cuando sientas que te paraliza, recuerda. Esa sensación es el umbral entre quien eras y quien puedes ser. Atraviésalo. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy avanzo aunque sienta miedo. Con esa frase grabas en tu mente el principio del guerrero. No esperar valor perfecto, sino actuar con el valor que tienes hoy. Porque el coraje no es un sentimiento, es una práctica diaria. Nadie está preparado la primera vez que lo rechazan. Duele más de lo esperado. Duele en lugares que no sabías que existían. Y cuando no tienes dominio interno, confundes ese dolor con falta de valor. Crees que el rechazo dice algo sobre ti, pero no dice nada. Solo muestra que el otro no pudo verte, o no estaba listo para hacerlo. El samurái lo sabía. El juicio ajeno no define al guerrero, solo lo revela. En el Japón feudal, un joven espadachín fue rechazado por su clan. Había cometido un error en combate y lo despojaron del emblema que llevaba en el pecho. Muchos lo habrían considerado una deshonra insoportable. Él, sin embargo, se inclinó, agradeció el tiempo compartido y partió caminando solo. Años después, regresó convertido en un maestro. Había aprendido una verdad que pocos entienden. El rechazo puede ser el golpe del destino que te separa de lo débil en ti. Una purificación dolorosa, pero necesaria. Miyamoto Musashi también fue rechazado. Creció sin clan, sin maestros fijos, sin pertenencia. Y sin embargo, ese vacío lo empujó a crear su propio estilo, su propio camino, su propia verdad. Dejó de buscar aprobación externa y se convirtió en un ronin, un guerrero sin amo, libre de toda obediencia salvo la que tenía con su conciencia. Su fuerza nació del rechazo. Lo que otros vieron como humillación, él lo transformó en independencia. Esa es la lección. El rechazo no te destruye, te define. No te quita valor, te revela el lugar donde aún dependías de la aceptación ajena.
Si logras sostenerlo sin rendirte, deja de ser herida y se convierte en acero. Pero para eso debes resistir el impulso de huir o de complacer. Debes permanecer de pie mientras la puerta se cierra, sin convertir el no en una historia de fracaso. En el código del Bushido hay una virtud llamada Gaman, la capacidad de soportar con dignidad lo que duele, no con resignación, sino con temple. El samurái no dramatizaba el rechazo, lo soportaba en silencio, aprendiendo de su impacto. Sabía que cada golpe, si era sostenido con calma, refinaba su carácter. El dolor no lo debilitaba, lo pulía. El rechazo es una prueba espiritual. Te enseña si de verdad caminas por convicción o por necesidad de aprobación. Cuando actúas por convicción, un no cambia tu curso. Solo ajustas el paso, afilas tu técnica, corriges la estrategia. Cuando actúas por necesidad, el rechazo te quiebra, porque era el único combustible que te movía, el reconocimiento. Cada vez que alguien no te elige, la vida te da una oportunidad, la oportunidad de elegirte tú, de reafirmar tu propio camino sin testigos, de seguir avanzando sin pedir permiso. Ahí nace la verdadera fuerza, o en los días donde no hay aplausos. Haz este ejercicio. Piensa en una vez que fuiste rechazado. Vuelve a ese momento. Mira la escena desde fuera. ¿Realmente fue el fin o fue un desvío necesario? ¿No era acaso ese golpe lo que te empujó a moverte, a reinventarte, a crecer? Los golpes del destino suelen ser mensajes encriptados. Solo quien permanece de pie puede descifrarlos. El samurái sabía que ningún rechazo es definitivo. Si el espíritu sigue en pie, todo puede reconstruirse. Por eso, cuando perdía un combate, no se retiraba avergonzado. Regresaba al dojo, repasaba sus fallos y entrenaba hasta que la derrota se volvía maestría. Esa actitud lo mantenía invencible, porque mientras otros huían, él transformaba cada caída en energía. Hay una escena silenciosa en la vida del guerrero, de pie en la noche, bajo la lluvia, sin escudo ni reconocimiento. Solo él, su espada y su respiración. Ahí, en esa soledad absoluta, comprende algo. Nada externo puede destruir lo que ya ha decidido sostener por dentro. Y cuando un hombre llega a esa comprensión, el rechazo deja de tener poder sobre él. Acepta los no como pruebas. No todos los lugares están hechos para ti. No todas las personas sabrán verte. ¿Y eso está bien? Lo importante no es ser aceptado en todas partes, sino permanecer fiel a tu verdad en cada lugar. Porque la vida no te rechaza, te redirige, y cada puerta que se cierra te acerca un poco más al camino que realmente te pertenece. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy decido sostener el rechazo con dignidad. Con esa frase juras caminar como un samurái libre, capaz de recibir el golpe sin quebrarse, capaz de perder una batalla sin perder el honor, capaz de seguir adelante incluso cuando el mundo dice no. Estás aquí, pero no del todo. Tu cuerpo actúa, pero tu mente corre por delante. Ensayas lo que podría pasar, imaginas lo peor, calculas cada mirada, cada gesto, cada palabra, y así, el presente se te escapa entre los dedos. Vives más en lo que temes que en lo que haces, más en el pensamiento que en la acción, más en el ruido que en la verdad. El samurái comprendía que esa era la raíz de toda inseguridad, la falta de presencia. Porque cuando la mente se dispersa, el espíritu se debilita. El guerrero puede tener la mejor espada, pero si su mente está en otro lugar, ya está vencido. Por eso entrenaban no solo el cuerpo, sino la atención. Llamaban a ese estado Zanshin, la mente despierta, la conciencia continua. Estar presente incluso después del golpe, incluso cuando el combate parece terminado. Vivir con Zanshin es habitar cada segundo como si el universo entero dependiera de ese instante. Musashi lo resumía así: la mente debe estar en todas partes, pero no en ningún sitio. No significa distracción, sino libertad. Una mente que no se aferra a los resultados, que no anticipa el fracaso ni la victoria. El samurái no se preocupaba por ganar, se preocupaba por actuar correctamente. Porque sabía que la victoria pertenece al que hace lo necesario, no al que imagina los escenarios.
El problema de la mayoría no es la falta de capacidad, sino el exceso de pensamiento. Tu mente te roba energía inventando futuros que no existen, te distrae con posibilidades, te atormenta con juicios, te desconecta del presente. Y mientras tanto, la vida real ocurre sin ti. El guerrero Zen aprendía a detener esa espiral de pensamiento con un solo gesto. Respiración consciente. No porque la respiración fuera mágica, sino porque es lo único que sucede aquí y ahora. Respirar es regresar, regresar al momento, regresar al combate real, no al imaginado. Haz esto ahora. Detén tus pensamientos. Siente el aire entrando por tu nariz y saliendo por tu boca. Escucha los sonidos a tu alrededor. Observa tus manos. Mira lo que está frente a ti sin nombrarlo. Eso es Zanshin. No pensar, sino estar. No anticipar, sino habitar. El samurái que domina la presencia se vuelve impredecible, fluido, imperturbable. No se paraliza por lo que podría ocurrir, porque su mente ya no se va al futuro. Y tampoco se encadena al pasado, porque lo ha dejado morir. Solo existe este instante, y en este instante, él siempre está preparado. El maestro Takuan Sojo decía que la mente del guerrero debía ser como un espejo, reflejar todo, retener nada. El espejo no se aferra a las imágenes, las deja pasar. Así debe funcionar tu conciencia. Cuando te juzgas, te quedas atrapado en una imagen antigua de ti mismo. Cuando estás presente, esa imagen se disuelve. Solo queda el reflejo limpio de la hora. Vivir con presencia es una forma de arte. Significa actuar sin que la mente te sabotee. Significa hablar sin miedo a la interpretación, crear sin miedo al resultado, amar sin miedo a perder. Porque entiendes que el futuro no existe más allá de lo que haces hoy. Y el pasado solo vive si lo alimentas con recuerdos. Los monjes samuráis practicaban Ichigyo Zamai. Una sola acción en totalidad. Si bebían té, solo bebían té. Si caminaban, solo caminaban. Si luchaban, solo luchaban. Nada más. En esa práctica estaba la calma, la precisión, la fortaleza. Porque cuando haces algo completamente, sin distracción, todo lo demás desaparece. No hay comparación, ni miedo, ni duda. Solo tú y el momento. Empieza a entrenarte así. Cada vez que hagas algo, haz solo eso. Cuando hables, no pienses en cómo suenas. Cuando trabajes, no midas si avanzas lo suficiente. Cuando descanses, no te castigues por no hacer más. Entrega el 100% a cada acción y verás cómo tu mente se aclara. El samurái sabía que una mente presente es una mente invulnerable, porque nadie puede manipularte si estás aquí. Nadie puede distraerte si estás enfocado. Nadie puede hacerte dudar si estás en completa conexión con el momento. La inseguridad no sobrevive donde hay presencia, porque el presente no tiene juicios, solo hechos. Recuerda esto: el miedo, la ansiedad y la duda viven en el tiempo imaginado. Pero el poder, la calma y la claridad solo existen aquí. No busques control sobre el futuro. Busca dominio sobre tu atención, porque la atención es tu espada. Y cuando la manejas con precisión, el mundo se vuelve silencio. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy elijo estar presente y soltar la expectativa. Con eso declaras que tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un templo. Y cada vez que regreses a la hora, regresarás a ti. Hay batallas que no se libran en soledad, sino en compañía. Puedes entrenar la mente, pulir tu espíritu, trabajar en silencio, pero si te rodeas de personas que te drenan, todo tu avance se desvanece. El entorno es invisible, pero moldea tu destino. Por eso los samuráis eran extremadamente selectivos con su círculo. No compartían tiempo con cualquiera. Elegían a quienes fortalecían su temple. Decían: muéstrame con quién entrenas y te diré qué tan lejos llegarás. El guerrero entendía que la energía es contagiosa. Pasar tiempo con hombres sin propósito era como dejar su espada a la intemperie. Tarde o temprano se oxidaría. Por eso, los clanes verdaderos no se formaban por sangre, sino por afinidad espiritual. La lealtad era más que una palabra, era una frecuencia compartida.
y en esa frecuencia solo cabían la disciplina, la sinceridad y el honor. En los monasterios zen, los monjes repetían un principio simple: no te sientes junto al fuego de quien no cuida su llama. Significa que si pasas demasiado tiempo junto a quienes viven quejándose, su humo terminará nublando tu mente. El samurái evitaba eso, no porque despreciara hoy a los débiles, sino porque sabía que su energía debía protegerse como un santuario. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has dudado de ti, no por tu falta de fuerza, sino por el entorno que te rodea? Personas que critican cada paso, que minimizan tus logros, que siembran duda cuando hablas de tus metas. No siempre lo hacen por maldad. A veces lo hacen porque tu avance les recuerda su inacción. Pero si te quedas ahí, tu espíritu se contamina. Tu fuego se apaga intentando calentar a quienes viven en hielo. El samurái prefería caminar solo antes que acompañado por los tibios, porque sabía que la soledad del propósito vale más que la compañía de la mediocridad. Musashi, durante años, vivió en retiro. No porque odiara a los hombres, sino porque entendía que el ruido ajeno puede confundir la voz del deber. Y cuando volvió al mundo, era otro. Más preciso, más sabio, más temible. A veces alejarte no es huir, es honrarte. Hay un término japonés, no kokoro, el corazón de la conexión. Significa vincularte solo con quienes elevan tu espíritu. Personas que te corrigen sin humillarte, que te escuchan sin juzgarte, que te impulsan sin envidiarte. El guerrero no busca admiradores, busca reflejos. Y un buen reflejo no siempre te halaga, pero sí te mejora. En los clanes antiguos, los maestros probaban la lealtad de sus discípulos con silencio. Durante meses, no los elogiaban ni los corregían, solo observaban. El aprendiz impaciente abandonaba. El disciplinado comprendía que el respeto no se exige, se gana con presencia constante. Y esa es la clase de vínculo que fortalece el alma, el que no necesita palabras para saber que hay confianza. Haz una evaluación de tu círculo actual. Pregúntate, ¿estas personas me expanden o me encogen? ¿Puedo hablar de mis metas sin sentirme ridículo? ¿Me siento inspirado después de verlas o drenado? Las respuestas te mostrarán quién debe quedarse y quién debe seguir su camino. No todos merecen acceso a tu energía, y no por orgullo, sino por estrategia. El samurái que cuida su entorno, cuida su mente, porque cada conversación es un entrenamiento. Cada presencia influye en tu estado interior. Rodéate de quienes te eleven, no de quienes te exijan rebajarte para encajar. Rodéate de quien te haga sentir más sabio, más enfocado, más dueño de ti. Y recuerda, no hay crecimiento posible en un campo donde tu semilla no es valorada. El camino del guerrero es exigente pero justo. No te pide perfección, te pide coherencia. Y si tu entorno no vibra con esa coherencia, no temas soltarlo. Porque soltar no es perder, es dejar espacio para quienes merecen estar. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy decido rodearme solo de quienes fortalecen mi espíritu. Con eso declaras que tu círculo dejará de ser un peso y se convertirá en tu clan. Porque un samurái no crece en soledad absoluta, sino en la compañía correcta. Durante mucho tiempo, quizá has intentado enterrar partes de tu historia. Errores, decisiones, momentos en los que no estuviste a la altura. Recuerdos que te hacen bajar la mirada. Te has convencido de que si los olvidas, desaparecerán. Pero lo que se niega, gobierna en silencio. El samurái sabía esto. Sabía que lo que no se mira con honor se convierte en sombra. Y por eso, su entrenamiento no era solo físico, sino espiritual. Aprender a mirar sus cicatrices sin vergüenza. Aceptar tu historia no significa justificarla. Significa sostenerla con dignidad. Entender que cada error fue un maestro disfrazado, que cada caída fue un campo de entrenamiento que te preparó para esta versión de ti. El guerrero no niega sus derrotas, las estudia, las observa sin lástima, sin orgullo, sin miedo, porque cada una contiene el mapa de su transformación. En el Japón feudal existía una ceremonia llamada Hansei, el arte de la reflexión honesta. Después de cada batalla, los guerreros se reunían en silencio, no para celebrar,
sino para analizar. Cada gesto, cada movimiento, cada error era revisado con humildad. No para culparse, sino para aprender. Ese era su poder. Convertir la vergüenza en sabiduría. El samurái entendía que lo que se examina con respeto deja de doler, porque la conciencia es luz, y la luz disuelve las sombras. Tu pasado no es una cadena, es tu fragua. Cada decisión te ha dado una forma, incluso las que lamentas, incluso las que te hicieron caer. No podrías ser quien eres sin ellas. El acero más resistente no se forja sin fuego, y el alma más fuerte no se templa sin error. Rechazar tu historia es rechazar tu poder. Musashi lo escribió en su retiro final. Del barro nace la espada, de la imperfección, la maestría. Él había matado, había fallado, había errado caminos. Pero en lugar de esconder esas sombras, las integró. Por eso sus enseñanzas resuenan aún hoy. Porque nacieron de un hombre que se conocía entero. No solo su luz, también su oscuridad. Tú también debes hacer ese ejercicio. Mira hacia atrás sin dramatismo, no con nostalgia, ni con culpa, ni con miedo. Mira con respeto. Pregúntate, ¿qué aprendí de aquel error? ¿Qué versión de mí nació tras esa caída? ¿Qué fuerza desarrollé por sobrevivir a aquello? Ahí está la semilla de tu poder. Ahí está tu historia convertida en legado. El guerrero que no acepta su historia está condenado a repetirla. El que la acepta se libera, porque al verla sin juicio recupera su energía. Lo que antes era herida se transforma en experiencia, y la experiencia se convierte en visión. En los templos de Kioto, los monjes enseñaban que incluso las cerámicas rotas podían ser reparadas con oro. Llamaban a esa técnica kintsugi. No ocultaban las grietas, las resaltaban, las hacían parte de la belleza del objeto. Así también tú. Tus heridas no te afean, te vuelven auténtico. Cada cicatriz cuenta una historia de resistencia. Cada marca es prueba de que volviste a levantarte. Hay dignidad en la imperfección reconocida. El samurái no buscaba pureza, buscaba totalidad, ser completo, no impecable. Y eso solo se logra abrazando cada parte de ti, incluso las que te incomodan. Porque cuando te aceptas entero, nadie puede usar tu pasado contra ti. Ya no hay vergüenza que te controle, ya no hay recuerdo que te haga agachar la cabeza. Desde hoy, honra tu historia como el guerrero honra su espada, no por lo que representa, sino por lo que resistió. Cada golpe, cada error, cada batalla te trajo hasta aquí, y eso basta para merecer respeto. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy acepto mi historia con honor y camino sin culpa. Con ese acto recuperas tu poder, porque la vergüenza pertenece a quien no se conoce, pero la libertad es de quien se mira con los ojos de un samurái. Tal vez llevas tiempo esperando ese momento perfecto para actuar, ese día en que todo encaje, en que no haya miedo, en que sientas certeza absoluta. Pero ese día no existe, porque la seguridad que esperas no llega antes del movimiento, llega después. El samurái lo sabía. El valor no se siente primero, se demuestra primero. Solo cuando das el paso, el miedo se disuelve. Solo cuando avanzas, la mente se ordena. Muchos mueren esperando sentirse listos. Esperan la señal, la motivación, la confianza mágica. Y mientras esperan, la vida pasa, los años pesan y el espíritu se oxida. El guerrero, en cambio, se mueve aún con duda. Camina con el temblor en las manos, pero con decisión en el pecho. Porque comprende algo esencial. La acción precede a la certeza. El fuego del coraje se enciende al andar, no al pensar. En el entrenamiento tradicional japonés había una práctica llamada Shoshin, la mente del principiante. El alumno debía actuar con humildad, sin esperar sentirse preparado. El maestro repetía: da el primer corte y luego entenderás. Era una filosofía de movimiento, de confianza en el proceso, no en la emoción. Y así se forjaban los más grandes, no por saber más, sino por actuar antes. Musashi ganó sus primeros duelos siendo un adolescente. No porque fuera el más fuerte, sino porque no esperaba.
Sus rivales analizaban, dudaban, planeaban. Él atacaba. Y cuando erraba, aprendía más en un golpe fallido que sus enemigos en 100 reflexiones. Ese era su secreto: convertir la imperfección en maestra. Por eso decía: el que no avanza por miedo a errar, ya ha sido vencido. El miedo a no estar listo es la forma más elegante de la parálisis. Parece prudencia, pero es cobardía disfrazada. Crees que estás pensando, pero solo estás posponiendo. Crees que te preparas, pero solo te escondes. Y mientras tanto, la vida se entrena sin ti. El samurái no buscaba garantías, buscaba impacto. Su única pregunta antes de actuar era: ¿es correcto este paso? Si la respuesta era sí, se movía. Y si fallaba, corregía en movimiento. Actuar sin certeza no es imprudencia, es maestría espiritual, porque demuestras que confías en tu capacidad de adaptarte, de improvisar, de aprender en la marcha. Y esa flexibilidad es la que convierte al guerrero en invencible. No porque nunca caiga, sino porque siempre se levanta más sabio. Haz este juramento: no necesito sentirme listo, solo necesito estar dispuesto. Esa es la esencia del coraje, el compromiso de moverte incluso cuando la mente no coopera, porque la mente teme el cambio, pero el alma lo anhela. Y solo quien actúa sin garantías despierta su verdadero poder. Piensa en algo que llevas posponiendo. Ese proyecto, esa conversación, ese cambio. Visualízalo. Ahora di en voz alta: actúo aunque dude. Y da un paso, el que sea. Escribir un mensaje, iniciar el plan, moverte 1 centímetro más cerca de lo que temes. Ese pequeño movimiento romperá el hechizo de la parálisis. Porque la duda vive en la inacción y muere en el movimiento. Los samuráis sabían que incluso una acción imperfecta, hecha con intención pura, tiene poder. La perfección sin acción no sirve de nada. Y en ese entendimiento está la libertad. No necesitas eliminar tus dudas, necesitas aprender a avanzar con ellas. El cuerpo en marcha entrena al alma. El alma en calma guía al cuerpo. Ese equilibrio es el arte de vivir como un guerrero. Recuerda esto: nadie se siente preparado antes de convertirse en fuerte. La fuerza surge del paso que das sin certezas. La confianza es la consecuencia de tus actos, no su requisito. Y cada paso imperfecto es un golpe más en la forja de tu destino. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy actúo sin esperar sentirme listo. Con esa frase, tomas el juramento del samurái moderno. No esperar el momento, crearlo. Porque la vida no se gana con preparación infinita, sino con decisión inmediata. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho. Has mirado tus heridas, has enfrentado tus miedos, has callado las voces que te saboteaban, has comprendido que la inseguridad no se destruye desde fuera, sino desde dentro. Y que cada una de estas puertas no eran lecciones aisladas, sino fases de una misma forja, la creación de un espíritu indestructible. Los samuráis no entrenaban para la gloria, entrenaban para la paz interior, para actuar sin temblor, para decidir sin ruido, para vivir sin miedo. Sabían que quien domina su mente ya no depende de la suerte, ni de la validación, ni del juicio de nadie. Solo depende de su kokoro, su corazón espiritual. Y ese corazón no se fabrica con palabras, sino con actos. Tu vida, igual que una katana, ha pasado por fuego, golpes y frío. Cada caída ha sido un golpe de martillo, cada desafío un baño de agua helada, cada dolor una oportunidad para templar tu alma. Si hoy sientes firmeza, si ya no tiemblas como antes, es porque el acero ha encontrado su forma. Eres resultado de tu entrenamiento, no de tu historia. Eres fruto del dominio, no del destino. Musashi escribió en su última obra: cuando la mente está tranquila, el cielo y la tierra se reflejan en ella. Eso significa que cuando tu mente deja de buscar control, todo se alinea por sí solo. El guerrero no lucha contra la vida. La observa y actúa en armonía. No se opone al cambio, se mueve con él. No exige garantías, encuentra propósito en el desafío. Esa es la última puerta.
Vivir con dominio, no con duda. La inseguridad no desaparece por completo, pero deja de gobernarte. La sentirás, sí, pero será una sombra que camina detrás de ti, no delante. Y cada vez que intente adelantarse, recordarás tu entrenamiento. Respirarás, observarás, actuarás. Así, una y otra vez, hasta que tu calma se vuelva más fuerte que tu miedo. Eso es el poder del samurái moderno, no la ausencia de emoción, sino el control sobre ella. A partir de hoy, no te medirás por cuánto logres, sino por cuánta presencia conserves mientras avanzas. Porque la mente entrenada no se rompe ante el fracaso. Solo se ajusta, se adapta y sigue caminando. Tu tarea ahora no es eliminar la inseguridad, sino convivir con ella sin perder tu centro. Usarla como espejo, no como amo. Convertir cada duda en práctica, cada tropiezo en pulido, cada obstáculo en fuego que te refine. Recuerda todo lo que has aprendido. No eres tus pensamientos, no eres tu pasado, no eres las miradas que te juzgan. Eres la conciencia que observa todo eso y aún así sigue firme. Eres el guerrero que se levanta cada día, limpia su mente como limpia su espada y vuelve a caminar con calma, sin ruido, sin prisa, sin permiso. Los maestros decían que el samurái auténtico podía morir en paz en cualquier instante, porque ya había vivido con propósito. Y tú estás en ese camino, no de muerte, sino de despertar, de dejar morir las versiones débiles de ti y renacer cada día con más claridad, más honor, más poder. Tu meta no es llegar a un destino, sino vivir en estado de entrenamiento constante. Esa es la verdadera libertad, la de quien no teme volver a empezar. Mira tu reflejo una vez más. No con juicio, sino con respeto. Todo lo que has sido, todo lo que has soportado, todo lo que has aprendido, te ha traído hasta aquí. Inclina la cabeza por un instante y da gracias por las batallas que te moldearon. Porque ya no eres quien teme perder. Eres quien ha aprendido a no rendirse. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy soy dueño de mi mente y guardián de mi espíritu. Con esa declaración sellas tu entrenamiento. Ya no buscas ser aceptado. Buscas ser auténtico. Ya no buscas sentirte fuerte, lo eres. Porque la mente samurái no pide permiso para existir. Simplemente permanece en silencio. Y en ese silencio, gobierna.